slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que me estén viendo. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre las soluciones y vamos a también hacer un par de ejercicios sobre lo que es soluciones. Poco a poco vamos a ir realizando esto. Hay que aprender ciertos conceptos básicos que nos van a ayudar a nosotros a poder entender un poco más este tipo de ejercicios. Entendemos que una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Una disolución puede ser gaseosa como el aire, sólida como una aleación o líquida como el agua de mar, por ejemplo. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad. El disolvente es la sustancia que está en mayor cantidad. Por lo general, el disolvente universal es el agua, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente eso, debido a que va a haber ciertos ejercicios en los cuales vamos a tener que identificar quién es el soluto y quién es el disolvente o solvente también. Existen distintos tipos de soluciones, las cuales pueden tener criterios diferentes. Esto va a depender de la proporción en sí del soluto y el disolvente. Están las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Las diluidas es cuando la cantidad del soluto respecto al solvente es muy pequeña. Las concentradas, en cambio, es cuando la cantidad del soluto respecto al solvente es más grande. Aquí ya tiene que ver mucho más la concentración, ¿sí? Que va por parte del soluto. En sí, más que nada es la cantidad de por sí. Tenemos las saturadas cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura. Y las sobresaturadas, como la saturación tiene que ver en sí con la temperatura, si incrementamos la temperatura se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede, obteniendo una solución sobresaturada. Eso quiere decir que nosotros aumentamos la temperatura cuando nosotros tenemos una solución que está saturada, pero nosotros al aumentar esa temperatura podemos disolver mucho más soluto de lo que puede soportar por lo general esa solución. ¿Sí? Estos son simplemente conceptos que es como conocimiento general. Bueno, lo que nos vamos a enfocar nosotros es en la concentración de una solución química, ¿sí? Aquí en sí esta concentración es una magnitud que describe la proporción del soluto respecto al solvente en una disolución o solución. Esto se deriva en unidades tanto químicas como físicas. Nos vamos a enfocar en estos momentos en las unidades físicas, aquellas que se expresan en relación al peso y al volumen de una solución en forma porcentual. Eso quiere decir que se va a multiplicar por 100. Vamos a tener tres unidades físicas. Una de ellas va a ser peso-peso o masa-masa, ¿sí? Que se expresa en gramos de soluto y sobre gramos de solución. Otra va a ser volumen-volumen, que se va a expresar en mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Y por último tendríamos el peso-volumen, que combina tanto al peso o masa con respecto al volumen, ¿sí? Eso quiere decir los gramos de ese soluto sobre los mililitros de la solución. Para que nos quede mucho más claro, vamos a hacer dos ejemplos, ¿sí? Dos ejercicios distintos enfocados en el peso-peso o masa-masa. El problema Sí. dice calcule la concentración porcentual de una solución sabiendo que 15 gramos de cloruro de potasio están disueltos en 65 gramos de agua. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar una fórmula, ¿sí?
para hacer este tipo de ejercicios. Aquí nos damos cuenta que en el problema está dado gramos, ¿sí? Y está dado gramos. Eso quiere decir que nosotros vamos a usar lo que respecta a una concentración física de unidad masa-masa, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la fórmula. La fórmula sería la siguiente. Ya, listo. Correcto, les indico. Bueno, aquí nosotros tenemos que enfocarnos en el ejercicio, ¿sí? Vamos a enfocarnos más que nada en la fórmula. Nos damos cuenta que el porcentaje masa-masa es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de solución, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos que reconocer cada uno de los datos. Los gramos de soluto por lo general siempre es la cantidad menor del problema, que serían los 15 gramos, ¿sí? De cloruro de potasio. Y para hallar los gramos de solución, tenemos que tener en cuenta que para hallar la solución, ¿sí? Es la suma del soluto más el solvente. Ya habíamos hablado sobre el solvente, que es el que está en mayor proporción dentro de una disolución. Entonces aquí en el problema nos dan otro dato que serían los 65 gramos de agua, ¿sí? Por lo cual ese, como había mencionado, es el solvente universal. Por eso que son los 65 gramos. Entonces nosotros tenemos que hacer una simple suma para nosotros obtener el resultado de los gramos de solución o disolución, ¿sí? Entonces tendríamos la suma que sería 80 gramos. Entonces ya tenemos completos los datos y lo único que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar. Tendríamos que el porcentaje masa masa es igual a los gramos de soluto, ¿sí? Que serían los 15 gramos de cloruro de potasio. Ahí tendría sobre los gramos de solución, que serían los 80 gramos de solución, ¿sí? Eso va a ser multiplicado por 100. Eso va a ser multiplicado por 100, que es lo que nos va a dar el porcentual. Entonces nosotros resolvemos, ¿sí? Resolvemos nosotros en nuestra calculadora para poder hallar la respuesta. Dividimos los 15 gramos sobre los 80 multiplicado por 100. Aquí lo que se va a eliminar son los gramos del soluto con los gramos de la solución y lo que me va a quedar es de manera porcentual. Entonces me va a dar una respuesta, ¿sí? Esto va a ser igual a 18,75%. Eso va a ser 18,75%. Esa va a ser mi respuesta. Ahora, tenemos otro ejemplo. Supongamos que del lugar de cloruro de potasio sean 20 gramos de cloruro de sodio. Es el mismo proceso y del lugar de tener 65 gramos de agua, vamos a tener 120 gramos de agua. Lo que nosotros vamos a hacer es sumar, ¿sí? Sumar tanto el soluto como el solvente para tener los 140 gramos de solución o disolución, que es el otro dato que no nos da el problema. Nosotros lo sacamos por medio de la suma tanto del soluto como del solvente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros?
simplemente vamos a reemplazar aquí, ¿sí? En lugar de los 15 gramos de cloruro de potasio, vamos a tener los 20 gramos de cloruro de sodio. Y en la solución va a ser diferente porque ya no tendríamos los 80 gramos, sino los 140. Eso quiere decir que mi respuesta, ¿sí? Va a ser también diferente. Ya no voy a tener la respuesta anterior, que era de 18,75%, sino que ahora va a ser de la división de los 20 gramos de cloruro de sodio dividido para 140 y eso multiplicado por 100. Me daría 14,28 o 14,28%. Entonces la respuesta sería 14,28%. Sería como tal la respuesta para ese cambio de datos. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Sí? Estaremos resolviendo más ejercicios con respecto a las otras unidades físicas, volumen, volumen, masa, volumen o peso, volumen, y también las unidades químicas como la molaridad. Espero se suscriban, puedan compartir este video, me ayudaría mucho comentando, dándole like, activando también la campanita porque si la activan podrán ver la notificación cuando llegue como tal ese video, ¿correcto? Ya que estaré subiendo más adelante más videos al respecto. También en lo que son los comentarios, en la descripción de mi video también está mi canal, bueno, no canal, mi red social que es de TikTok, donde también estaré subiendo videos sobre estos temas de manera un poco más práctica, no teórica, sino solo práctica como tal, de ejercicios de este tipo. Gracias nuevamente a todos, espero tengan un excelente día.